por vida cotidiana? Vida Lo común. común y corriente. Vida común. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede relatar su día en una vida cotidiana? Jugar, hacer tarea, dormir y comer. Ya. A ver, Tomás, tú. Estar, Y limpiar mi Funko Pop todo el día. Ya, Jaime, después Tomás. Ahí Martín. a ver, según yo es estar en las clases, después estudiar un poco y luego estar jugando League of Legends y ver probablemente anime. Y poco almuerzan. No, sí, evidentemente comer. Bueno. Ya. A ver, Tomás. ¿Están tomados, no? Tomás Rus. Ahí está. Profe, le quiero decir algo. Sí, antes de que... Algo. Cuando subió la prueba, yo no la pude hacer. Ya, después vamos a ver lo de la prueba. No lo puedo hacer porque... Profe, yo no veo nada, estoy súper encandilado por el sol. Ya, pero tu vida cotidiana, la vida cotidiana del Tomás. ¿Qué hace en la vida cotidiana? La clase. Darle comida a los perros también, ya. Sí, a ver. No, que son los perros de la calle. Ya. Pero veamos un poquito. ¿Cómo se imagina que era la vida de la Edad Media? Trabajo. Ya. Trabajo. Esclavitud. Trabajo. Pensemos que igual, ya, esclavitud. Trabajo, machismo, feminismo. Ya. Trabajo, ¿qué más? Democracia, trabajo, no, machismo, esclavo. Ya, pero vamos, hoy día nos vamos a enfocar un poquito en lo que sería la Edad Media. Se verá mucho por los territorios. Ya, vamos a comprender un poquito cómo funcionaba, lo que es la Edad Media, cómo era, y vamos al final a ver general cómo la gente vivía en la Edad Media. Después ustedes van a hacer un relato. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Entonces, dice, explican distintos roles existentes en la sociedad medieval. Eso va a ser un poquito lo que vemos. Y aquí vamos viendo un poquito una imagen de la Edad Media. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Se acuerdan los trabajos que existían que yo les dije? Que existían 3 clases de oficios que podríamos decir en la Edad Media. ¿Qué trabajadores vemos acá? ¿Qué tipos de oficios? ¿Qué oficios vemos acá en esta imagen? Por ejemplo, la persona de... Ya, un soldado, que acuérdense que eran los gladiadores que habíamos visto, ya un soldado acá. Una monja. Los cristianos. ¿Dónde hay una monja? Creo que es una monja lo que está al frente de la iglesia. ¿Está? No, al frente de un sacerdote. Ya, un sacerdote. Ya, una persona que reza. Y finalmente, ¿qué vemos? Aquí. Un esclavo. Un esclavo, no necesariamente un esclavo. Solamente, no sabemos que es un esclavo, es un campesino. ¿Ya? Un campesino. Campesino. Ya, y aquí vemos lo que serían los feudos. ¿Ya? ¿Dónde estará la casa? Atrás están arando. Están arando, están trabajando. ¿Dónde estará la casa del señor feudal? Arriba. En el castillo. Y acá, veamos si se dan cuenta, está la casa del señor feudal. ¿Ya? Y aquí es súper importante 2 cosas. Vamos a ver. Es que están en un feudo, están los campesinos, están los soldados, que serían los gladiadores, los que peleaban, y están los sacerdotes, que eran como los 3 oficios más importantes. Y aquí vemos la iglesia. ¿Ya? La iglesia que también era muy importante porque, ¿qué habíamos dicho de la Edad Media? Que la gran mayoría de la sociedad era católica. Entonces, este sacerdote tenía mucha importancia. ¿Ya? Una de las... va a tener mucho estatus social, va a ser muy importante lo que es en esta sociedad. ¿Ya? Sí, vamos a estar los señores feudales y después van a estar los sacerdotes, que van a ser muy importantes. ¿Ya? Pero tenemos que decir esto, que sobre todo en la Edad Media, la sociedad era una sociedad agraria. La mayoría de las personas, ¿dónde van a vivir? Van a vivir en los feudos. ¿Ya? Los feudos que van a ser, podríamos decir que van a ser como unos campos. Entonces podríamos decir que la mayoría de la población no vive en ciudades, vive en el campo, en las zonas agrícolas. ¿Ya? Y vamos a decir que la mayoría de las riquezas eran por lo que es la tierra.
¿ya? Entre más tierra tenía y más se producía, podríamos decir que era más rico, pero acá no podríamos decir que una ciudad era el centro de la Edad Media. No, en la Edad Media se vive en los campos, ¿ya? Eso sí o sí lo tenemos que tener claro, en los feudos, ¿ya? Como dice acá, el 90% de la población es feudal, que viven en los feudos, ¿ya? Es decir, si aquí hubiéramos 10 personas, 9 personas vivirían en el campo y la otra persona viviría en la ciudad, ¿ya? Para que veamos un ojo, ¿qué somos? En el curso son, ¿cuántos son? Hay conectados 18 personas, ¿ya? 18 personas, de ahí... 17, tío. Porque 17, no y cuentan. yo sí cuento también, estoy acá. 18 personas. Sí, pero la verdad es que nosotros estamos estudiando, usted ya se lo sabe. Ah, sí, no, pero voy a dar un ejemplo. De acá, de las 18 personas, sería 2 personas viven en la ciudad y todos los demás vivirían en un campo, en el feudo. Y la gran mayoría viviría trabajando en la tierra. Y habría muy pocos soldados en ese caso. Y algunos serían sacerdotes, ¿ya? Eso sería prácticamente como vivir en la Edad Media, ¿ya? Y es muy importante saber eso porque vamos a entender entendemos cómo funciona el feudalismo. Entonces, estos personas que viven en los feudos le van a hacer caso a lo que es un señor feudal, que va a ser el dueño de esas tierras, le van a trabajar a ese señor feudal, ¿ya? Como yo les dije, perdón, aquí. Claro, podríamos dar un ejemplo así, 16 personas trabajando en el campo y las otras 2 serían en ciudades. No, a ver, no podríamos decir pueblo, porque los pueblos no son, podríamos decir que eran como pequeños pueblos los feudos, ¿ya? Y tenemos que saber que la mayoría de los que trabajaban, los que estaban en la sociedad feudal, eran siervos, es decir, dependían de un señor feudal, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría? Ellos eran siervos, ¿ya? Y sus hijos también iban a ser siervos de ese mismo señor feudal. Entonces era hereditario. Entonces existía el señor feudal tenía hijos, y sus hijos iban a ser los nuevos señores feudales. Y los siervos van a tener hijos, y los hijos van a ser siervos de ese mismo señor feudal. Entonces vamos viendo que la sociedad feudal también está muy estructurada con esta idea del feudalismo de donde están los señores feudales, que son los que mandan, y los siervos, que van a ser de alguna forma los que les van a servir a ese señor feudal, por eso se llaman Los siervos. admiradores. ¿Cómo? No son admiradores, sino que son sus trabajadores, ¿ya? Los siervos le van a ofrecer prácticamente el trabajo al señor feudal, pero el señor feudal le ofrece protección, ¿ya? Que van a tener tierras por lo menos para trabajar y para vivir. Porque tengamos en cuenta, la Edad Media también vamos a ver que va a haber muchas guerras en la Edad Media. Entonces a los campesinos no podían estar solo en un campo, porque lo más probable es que fueran víctimas de violencia, quizás alguien hiciera la guerra. Entonces tenían que buscar la protección de alguien. Y siempre tenían que buscar la protección de un señor feudal que era más poderoso y les daba tierras. Entonces esa era la gracia. Los dos se apoyaban en una relación que tenían el señor feudal con los siervos, ¿ya? Es muy importante saber eso porque, ¿se acuerdan que nosotros vimos cómo era el sistema de vasallaje? Que era prácticamente un matrimonio donde los dos se comprometían a ayudar al otro, ¿ya? Más que todo el señor feudal les promete protección, y en cambio los siervos le trabajan a este señor feudal, ¿ya? Pero por otro lado también existían personas que eran libres, que eran los campesinos libres. Y acá vamos a encontrar 2, los colonos y los villanos, ¿ya? Los colonos, que eran personas libres, le arrendaban un pedazo de tierra al señor feudal, ¿ya? Es decir, ellos arrendaban un pedazo de tierra, pero no eran siervos del señor feudal, eran independientes, libres. Y por otro lado estaban los villanos, ¿ya? Que eran los que vivían o tenían pequeñas pequeñas villas, vivían en las villas en ese tiempo, ¿ya? Y trabajaban en esa aldea y no les rendían cuentas a ningún señor feudal, ¿ya? Podríamos decir que vivían en un pueblo que no correspondía a ningún señor feudal, pero no eran grandes señores feudales, sino que tenían un pequeño terreno, en pequeña aldea, ¿ya? Vivían en aldeas, pero esa aldea no dependía de un señor feudal. Por eso se dicen que vivían en villas, se llamaban los villanos. Esas aldeas eran las villas. Y esas villas no dependían de un señor feudal, por eso también eran libres, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema de esas villas? Es que muchas veces
como no tenían protección del señor feudal, podían ser muy fácilmente asaltadas, muchas veces tenían mayores problemas, como, claro, habían guerras entre otros señores feudales y ellos quedaban en el medio, entonces ese era el problema de las villas, ¿ya? Y los colonos por lo menos tenían cerca la protección de ese señor feudal porque le arrendaba la tierra, ¿ya? Ahí ya vemos dos diferencias, entonces están los campesinos y los villanos, pero tenemos que tener en cuenta que son libres, ¿ya? Pero ¿cómo eran las condiciones de vida? Aquí ya nos vemos un poquito en problemas, ¿ya? Primero, la mayoría de los campesinos no vivían en muy buenas condiciones de vida, sino que vivían en condiciones de pobreza, explotación y dependencia sobre todo del señor feudal, ¿ya? Los siervos, los campesinos que eran dependientes del señor feudal no vivían en buenas condiciones, ¿ya? Si bien tenían casas y todo, pero no vivían en unas condiciones excelentes. Pensemos que en la Edad Media no existían muchas comodidades que nosotros tenemos en la actualidad, ¿ya? Por ejemplo, imagínense, no existían las camas. ¿Dónde creen que dormían en la Edad Media? ¿No existían las camas o era muy difícil tener esas camas? ¿Dónde creen que dormían en la Edad Media? ¿En el piso? En el piso, le ponían algunas pajas y dormían en la Edad Media. ¿Ya? Paja, hacían Claro. cama. No. Imagínense la comida. Por ejemplo, Comían ustedes fruta. ya comen fruta, sí, pero imagínense ustedes quieren comer carne y no se la comen todo. ¿Qué hacen con la carne que sobra? La guardan ¿La guardan? ¿Dónde la guardan? en la olla. En el refri. En el refrigerador, ¿cierto? No tienen. No tienen refrigerador ellos. Entonces imagínense. Es demasiado antiguo. Demasiado antiguo. Imagínense que no tienen refrigerador. Imagínense lavar la ropa. No tienen ropa. ¿Ya? No existen los baños. ¿Ya? Y tenemos un problema, ¿ya? La cuelgan, sí, pero tienen que, claro, cuelgan la ropa ahí, pero imagínense, no existen los baños y tienen que colgar la ropa ahí. No está no es muy agradable esa ropa. Claro, ahí había formas, pero también muchas veces los desechos los botaban en la calle, ¿ya? Cocinar era muy difícil, ¿ya? No era muy agradable vivir en la Edad Media, ¿ya? Ahí vamos a ver algunos datos de la Edad Media, ¿ya? También existían los roles de género. Jorge, qué pregunta tiene que hacer? Tío, o sea, ellos no tenían tantos recursos que tenían que vivir en el granero. O sea, para ellos la gracia era tener un techo donde dormir, ¿ya? Porque las casas eran un techo solo para dormir en realidad, más que para cocinar, para hacer la vida social. No, ellos tenían una casa, pero era para dormir y vivir. Pero no es como la actualidad, ¿ya? ¿Y a dónde ponían al toro? Al toro lo dejaban libre en realidad por sus tierras, por los terrenos. No tenía el toro. Claro, podría tener un lugar para donde vivir, aquí vemos un poquito, pero libre más que todo. Si aquí vemos en la casa, tienen los dormitorios que ahí nos vemos una cama, vemos una especie de colchón, pero no existían los colchones ahí. Ya vemos el establo ahí, vemos un comedor y sería. Y aquí donde guardaban las cosas, pero la casa no era más que un lugar para vivir, no era muy agradable. ¿Ya? Y aquí vamos a ver los roles de género que tenían. ¿Quién era los que tenían privilegio? No, cómo se dividían los roles entre la mujer y el hombre, ¿ya? Por ejemplo, la mujer noble, la que tenían los que eran familiares de los reyes, o eran los familiares de los señores feudales, tenían alguna riqueza y vivían en los castillos, era la única que gozaba algunos privilegios, pero por ejemplo, la mujer campesina, la que se encargaba principalmente de la cocina, lavar la ropa, educación de los hijos, y ayudar al marido, que también era el que trabajaba la tierra. Pero acá vemos un rol de género, principalmente la mujer se dedicaba a lo que es más las tareas del hogar, mientras el hombre eran las tareas del trabajo. ¿Ya? La mujer noble tenía más privilegios, pero no tienen tanto poder político las mujeres en ese tiempo. ¿Ya? De hecho, acordémonos que los que tienen poder político en realidad son los señores feudales. ¿Ya? Y ahí vamos a ver poder. Solo los señores feudales son los que tienen ese poder político. ¿Ya?
Y la mayoría, como yo les dije también, la mayoría de los trabajos eran el arado de la tierra. Ya teníamos 3 trabajos: los soldados, los campesinos y los sacerdotes. ¿Ya? Y como la mayoría empezaban a arar la tierra, a trabajar la tierra, los campesinos, ese era su trabajo, era su sustento. ¿Ya? En un principio se empezó a usar arado a mano y después se empezó a utilizar el arado a tierra, o sea, a ruedas, con ruedas, y después se empezó a sustituir el buey por el caballo, que esto era un poquito más fácil, no necesariamente solo comían muchas masas, comían pan, sí, pero también comían otros alimentos, también tenían carne, ¿ya? Pero era más difícil comer carne, ¿ya? Además, ellos empezaron a implementar nuevas técnicas de cultivo, y esta es la rotación trienal, y esto es muy importante. En la Edad Media después se empezó a utilizar esto, que es la rotación trienal, ¿ya? Si se dan cuenta, acá hay 3 territorios que usaban la tierra, la dividían en 3, ¿ya? Una tierra para cultivar una especie, por ejemplo trigo, otra especie para cultivar otra especie, y otra tierra que no cultivaban, ¿ya? Después, ¿qué van a hacer al próximo año? Van a dividir la tierra en 3 y van a utilizar una tierra para cultivar, la que no habían cultivado, que habían dejado descansar, la van a utilizar, la que habían utilizado la van a dejar de utilizar, y la otra también la van a utilizar 2. Y finalmente, la que la han utilizado 2 años seguidos, el tercer año la van a dejar descansar y las otras 2 las van a utilizar. Por ejemplo, acá pueden plantar frutillas, quizá, y acá maíz, ¿ya? Después, en la tierra donde habían cultivado la frutilla la van a dejar descansar, y la tierra que habían dejado descansar van a cultivar maíz. Y en la tierra donde habían cultivado maíz van a cultivar frutillas. Y después, así sucesivamente, donde cultivaban maíz, van a cultivar frutilla, la tierra que habían dejado descansar, ahora cultivan maíz, y la tierra que antes habían cultivado frutilla la dejan descansar. Esto para aprovechar más la tierra y que siempre fuera productiva. O sea, se reutiliza la misma tierra para diferentes cosas. Claro, y para dejarla descansar la tierra. Porque si están cultivando constantemente, la tierra se echa a perder. Entonces aquí nos damos cuenta que dejaban descansar la tierra. Por lo menos una vez al año había un año donde no lo utilizaban. Esto es lo que se utilizaba como rotación trienal. ¿Ya? Otra cosa importante es la expectativa de vida. A ver, antes, ¿cuánto creen que se vivía en la Edad Media ustedes? ¿Cuánto creen que vivía una persona máximo en la Edad Media? 60. Ya, 60, a ver, ¿quién me dice otro número? ¿Otro número? ¿Otro número? 75. 75, ya. 70, dice la banda. Está muy lejito ahí. Ya, pensemos que en la Edad Media no existían remedios. 120. No, mucho menos. Imagínense si alguien ha tenido apendicitis. ¿Nadie ha tenido apendicitis? Ya, yo sí tuve apendicitis a los 14 años. Yo me hubiese muerto en la Edad Media por apendicitis. ¿Qué es eso, profe, apendicitis? Es una enfermedad que solamente hay que operarse es una enfermedad que solamente hay que operarse del apéndice, que está debajo del estómago. Tienen que operarse y sacar el apéndice, se le inflama el apéndice. Entonces hay que sacar el apéndice. Pero, ¿qué pasa si uno no supera apendicitis? El apéndice se revienta y todos los desechos que existen en el apéndice se esparcen y una persona muere. Pero acá, y la única forma de solucionar el apendicitis es sacando el apéndice. Acá no existía esta operación, y si la gente le da apendicitis, se moría. ¿Ya? Claro, se hace una cirugía. ¿Ya? Entonces, imagínense, tampoco existía el paracetamol. Imagínense, alguien se enfermaba, lo más probable es que se moría. Entonces, la expectativa de vida de las personas... ¿Sí? ¿Usted sabía que en esa edad los doctores, si el paciente no se curaba, el doctor le tenía que pagar a la persona? No sabía eso. Me lo habían dicho, creo, el Víctor, antes. Ya, veamos la expectativa de vida era de 45 años. ¿Ya? Es decir, a los 45 años lo más probable es que ya hubiese sido... O sea, que ya estaría viejo. Viejo. Ya hoy, yo todavía sería joven.
¿ya? Pero alguien de 45 años ya era como, donde la mayoría de la gente moría a los 45 años, máximo 45 años ya. O sea, en el 3000 vamos a vivir como 200 años. No sé, quizás lo más probable. No, no sé si tanto. Pero, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué se moría la gente tan temprano? Porque no existían medicamentos, existían muchas pestes, por ejemplo, la peste negra, que ha sido una de las pestes que ha matado más personas en el mundo. La peste negra fue una peste que mató a 1/3 de la población europea. Es decir, 1 de cada 3 murió por la peste negra. ¿Ya? Cada 100 años hay una pandemia mundial. Claro, aquí la peste negra se dio en el 1300. 1300 murieron mucha gente por la peste. Y había muchas enfermedades más, entonces la expectativa de vida de la gente no pasaba más allá de los 45 años. Si alguien ya tenía 46 años, era ya una persona que había sido saludable, que había tenido buenas expectativas. ¿Ya? ¿Y existía gente de 60 años ya? Sí, han existido gente hasta de 80 años que ya había tenido una salud muy buena, pero la mayoría de la gente en promedio, ustedes saben sacar promedio, vivía 45 años. Actualmente la expectativa es como de 84 años. Acá, 45 años. Expectativa de gente. Hay gente que vive hasta los 100, por ejemplo. Mi abuelita, mi bisabuela, de hecho. Claro, ahí ya vemos que viven mucho. Entonces, pero acá, expectativa de vida 45 años. Es decir, si alguien vivía más de 45 años, ya había superado la expectativa de vida de la mayoría de la gente de la Edad Media. La gente de la Edad Media moría muy joven. Por esto, porque no había, por ejemplo, no había medicamentos, había mucha suciedad, ya, había mucha suciedad, muchas pestes que rondaban, ya no habían vacunas. Ya imagínense, ahora que estamos con el coronavirus, existe la vacuna, entonces con eso ya estamos un poquito más salvados, pero en ese tiempo no existen las vacunas. Entonces, por ejemplo, la peste negra era una peste que era muy contagiosa y la gente moría, era muy mortal. Entonces la gente moría de muchas enfermedades. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un video que quiero que pongan mucha atención, que son 10 datos de la Edad Media. ¿Ya? Pongan mucha atención en este video. Voy a parar un poquito el video para que no nos copien por derechos de autor.